Los saludamos una vez más aquí desde el Lighthouse Studios, una oportunidad más de seguir aprendiendo, de seguir estudiando, de seguir conversando aquí, sobre todo en buena compañía. Valentina, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte hoy por aquí. Muchas gracias, muy contenta de estar por segunda vez con ustedes, para estudiar la palabra de Dios, de este tema tan importante para nuestras vidas. Excelente. ¿Y Pastor, cómo está? Feliz. Está ausente Carmen por motivos de fuerza mayor, pero el Señor sigue proveyendo recurso humano calificado, así que estamos contentos Como con siempre. la presencia de Gracias. Valentina. Y bueno, felices de poder seguir aportando un poquitico, ¿verdad? Y diciéndole a la gente que siempre se conecta que no pretendemos agotar el tema, pero pretendemos con la bendición de Dios crear interés para que la gente siga estudiando su propia Biblia, porque ahí es donde está la bendición. Correcto, y que esto simplemente sea un abrebocas de lo que se viene para todas las personas que nos están viendo y que después van a abrir la palabra de Dios y van a seguir estudiando, Así ¿correcto? mismo es. Entonces, ustedes ya saben que a mí me gusta empezar con un pedazo de la Biblia que nos da un poco de contexto y nos ayuda a saber dónde nos habíamos quedado y qué es lo que viene. Esta vez tengo un versículo que está en Josué capítulo 4 y son los versículos 23 y 24, que dice, porque el Señor su Dios secó el agua del Jordán ante ustedes hasta que hubieran pasado, lo mismo que había hecho en el Mar Rojo, que secó ante nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la poderosa mano del Señor y para que ustedes reverencien al Señor su Dios todos los días. Saben que Amén. venimos, saben que venimos de un contexto donde íbamos avanzando con el pueblo de Israel. Y ahora viene un acto, Valentina, súper importante, que lo vamos a ver en el transcurso. Pero yo quiero empezar siempre, y siempre trato de hacerlo con una pregunta que es un poco más general. ¿A ustedes les ha pasado, y es normal a nosotros como seres humanos, que a veces se nos olvidan las cosas? ¿Sí o Claro. no? ¿Nos Sí. ha pasado? No hemos ido a la universidad y tenemos posgrado en eso. Totalmente, y es una Sí. condición muy natural. Tiende a Ujú. suceder, sí. Tiende a suceder. Ahora, hay algo en especial que el tema de hoy, esta historia nos dice que es muy importante no olvidar. Y eso de lo que les estoy hablando es de nuestras necesidades espirituales, Ujú. porque olvidar esas necesidades espirituales puede tener unas consecuencias graves que vamos a ver en el Wow. ejemplo de esta historia. Entonces, entramos de lleno al cruce del Jordán. Está esta nación al frente del río Jordán. Sabemos entonces que empieza a aparecer de nuevo una figura que ya la habíamos visto antes, el arca Ujú. del pacto. ¿Ustedes se acuerdan en qué otras situaciones habíamos visto el arca del pacto? Por ejemplo, una de ellas, Pastor, la estábamos conversando antes de empezar, estábamos hablando del santuario. ¿En qué lugar estaba el arca del pacto en ese santuario? Wow, era el mueble, si se quiere, más importante del santuario. Estaba ubicado en el lugar santísimo y tenía un simbolismo supremamente significativo para el pueblo Ujú. hebreo. Era de paso donde se manifestaba la presencia del Señor, la Shekinah, la presencia de Dios, entre los dos querubines que cubrían el propiciatorio, es la tapa que cubría ese cofre y hacía de eso un mueble súper especial. Había no una devoción sobre el mueble, sino lo que representaba, y era que Dios manifestaba su presencia en él. Así que hablar del arca del pacto ahora sobre los hombros de los sacerdotes cuando tenían que entrar o cruzar el Jordán es súper significativo porque el simbolismo se hace elástico y sigue señalando la presencia del Señor entre el pueblo y la seguridad de que Dios cumple con la parte que le toca, solamente que como lo hemos estudiado ya, el Señor da indicaciones que debe poner en práctica el que recibe el mensaje, en este caso los hebreos, y eso se complementa. Podríamos hablar del poder divino unido con la voluntad humana que hace que el proyecto se Sea materialice. exitoso. Sí, señor, exitoso. Correcto. Y entonces podemos ver cómo hay símbolos detrás de cada una de las apariciones que hasta hoy podemos ver, Ujú. hasta este momento de la historia. Y es, por ejemplo, en ese santuario, bien lo dice el pastor, que representaba la presencia de Dios en el pueblo. Después vuelve y aparece en el Ujú. viaje hasta el Sinaí. Y ahí representa cómo está liderando Dios el camino que está recorriendo ese pueblo. Vuelve y aparece en el intento fallido de iniciar esa conquista en Canaán. Ujú. ¿Se acuerdan ustedes de ese evento cuando Moisés advirtió que no fueran si la presencia de Dios no iba? Y algunos, después de ese pecado de incredulidad, decidieron que era el momento y fue absolutamente un fracaso. Exactamente. ¿Recuerdan? Sí, fue exactamente cuando el pueblo, en números 13, cuando el pueblo se retractó de lo que pretendió Dios en favor de ellos, porque el informe de los 10 espías pudo más que el informe de Josué y Caleb. Y entonces luego, cuando Dios sentenció lo que iban a vivir, entonces dijeron, no, sí queremos ir. Y entonces el profeta
Dios a través del profeta, no hagan eso cuando y ustedes quieran. con las tablas en la cabeza, como diríamos en nuestro español bien coloquial, ¿no? Sí, es que el ser humano tiene ese problema de autosuficiencia. El ser humano piensa que es cuando a mí se me ocurre que es, cuando yo pienso que es el mejor momento, pero la Biblia nos ha mostrado una y otra vez que cuando nosotros pensamos de esa manera, si no vamos con Dios, va a haber fracaso. Siempre esa historia termina mal. Eso es así, eso es así. Y aquí el arca del pacto estaba dando ese símbolo. Si Dios no va adelante, sencillamente no vayas. El fracaso está en las puertas. Y ahora entonces venimos donde ya ahora sí el arca iba adelante. Y ahora sí se estaba dando la orden. Ahora sí se estaba diciendo a los sacerdotes, bueno, preparemos todo porque vamos hoy a hacer una realidad esa promesa. Y entonces, ¿cómo se fueron dando esos preparativos? ¿Qué nos dice la historia? Analicemos un poquito esa línea de tiempo. Josué le dice entonces a los sacerdotes que alistaran todo, que estuvieran listos, y también le da una orden al pueblo. Esa orden al pueblo, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? Santifíquense. O sea, la cosa es en serio y comienza en la casa. Mira qué interesante eso, ¿no, Valentina y Jonathan? El Señor, el plan es conquistar otra nación, pero el primer paso es en el seno de la casa. Por poner a Israel como un hogar, como una casa. Miren, señores, lo primero que tenemos que hacer es nosotros estar preparados. Y la preparación no representaba en ese momento ni el cruce del Jordán, ni las vueltas que tenían que darle a la ciudad. Era un asunto de la relación de cada uno de los hebreos o israelitas con Dios. El Señor le dice a través de Josué, debemos santificarnos o santifíquense porque el Señor hará entre vosotros maravillas. ¿Y qué representaba el término en un ejercicio práctico? Bueno, eso representaba el abandono del pecado. O sea, comulgar con el pecado, pretender avanzar en lo que Dios está indicando que se haga, con ese bemol encima, va a ser discordante y no va a haber armonía en la pieza que se toque. Así que Dios dice, señores, hay que santificarse, abandonar el pecado, eliminar cualquier impureza ritual que pueda existir, porque es necesario que así sea hecho. Viene de Dios y como hemos dicho Jonathan y Valentina en el pasado, y lo vamos a sostener en el tiempo, a Dios hay que hacerle caso. Correcto. Pastor, y algo que a mí me llama la atención es que eso aplica para nosotros. Nosotros somos ese Israel espiritual y Dios hoy nos llama a santificarnos. Y nosotros como iglesia, como si fuéramos el pueblo de Israel, Dios nos tiene un plan, pero empieza igual. Empieza por que cada uno de nosotros se santifique y que busque ese cambio, ¿no? Amén, así es. A mí me gusta esa parte mucho porque me hace pensar, ¿se acuerdan cuando conversábamos del secreto del éxito, pero bíblicamente hablando? Y me hace pensar en esa parte de nuevo que es Jesús, Dios volviéndonos a decir, ustedes preocúpense de ir conmigo, que por el río yo me ocupo, que por las murallas yo me ocupo, pero ustedes preocúpense de ir conmigo, porque si no van conmigo, entonces esos desafíos sí se vuelven insuperables. Wow, está muy bien eso. Viendo esto, entonces podemos saber que el pueblo se preparó, se santificó como habían ordenado y empieza entonces esta procesión a marchar con los sacerdotes cargando el arca delante de ellos. Entonces dice la historia que cuando ellos empezaron a llegar al río, cuando los sacerdotes pusieron su primer pie en el lecho de ese río, cuando empezaba, inmediatamente esas aguas empezaron a separarse. ¿Correcto? ¿Cómo se sigue desarrollando esa historia? ¿Qué más pasa ahí? No, es que a mí me parece que eso es algo que reclama de nosotros mucha fe, pero yo me imagino que la experiencia del pueblo que estaba viendo en directo lo que estaba sucediendo debió ser sencillamente impresionante. Se detiene el Jordán, se represa, yo no sé cómo, pero la mano del Eterno estaba haciendo posible eso y lo que venía corriendo pues llegó al lugar de destino y este pueblo pasó absolutamente en seco. Los sacerdotes que llevaban el arca se detienen en la mitad del cauce del río y el pueblo pasa, los hombres de guerra son los que están pasando, pasan absolutamente en seco. Eso, yo hago el mejor esfuerzo por imaginármelo y yo quedo impresionado. Dios de maravillas, definitivamente. Las maravillas que Dios hace
son para agarrar palco, aplaudir al Señor y decirle, repítelo, Señor, repítelo. Y cuando uno ve las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, me gusta el énfasis que Valentina está haciendo recurrentemente en nuestras vidas, en nuestro tiempo, en nosotros. Definitivamente yo personalmente tengo mucho que agradecerle a Dios porque Dios ha sido Dios de maravillas en mi vida personal. Amén. Amén. Y esto se repite, o sea, que Dios pide primero que el pueblo primero pise el río, porque uno dice, no, pues ellos desde afuera podían ver que se abrió solo, bueno, ahora sí piso, pero no, ellos les tocó meter el pie, sentir el agua y empezar a caminar, y ahí empezó ya el río a dividirse, pero es una acción humana, ¿ok? Doy el paso de fe. Claro, había que confiar en Dios. Hay que confiar en Dios para eso. Y se parece a lo del Mar Rojo. En el Mar Rojo es igual. Tuvieron que entrar y el espíritu de profecía habla de más o menos el agua hasta la rodilla para poder empezar a ver el milagro que iba a pasar. Y de hecho tiene tanta importancia, Valentina y Jonathan, que en el texto, en Josué el capítulo número 4, el Señor mantiene el Mar Rojo también, allí registradito, como para que el pueblo esté conectado, porque claro, es que ya habían 2 generaciones en ese momento representadas, ¿no? Recordemos que los que están listos para cruzar el Jordán son los que eran menores de 20 años. Habían niños que pasaron el Mar Rojo, que ahora eran adultos. Y ya que eran ahora preparados. adultos. Y usted sabe que un niño, aunque es impresionable su mente, no deja de ser niño. No hay cositas que al comienzo tal vez no valoraron como debieron. Pero cuando están frente al Jordán y ahora forman parte de la gente consciente que está viendo lo que está sucediendo, entonces el Señor les hace alusión a lo del Mar Rojo también como para que se reafirme que Dios ha estado al frente en todo tiempo. Y eso sirvió para reafirmar la confianza del pueblo en el proyecto que Dios tenía para ellos. Y a mí me encanta ese detalle que usted acaba de mencionar ahí, pastor, porque fíjense que después del río Jordán no es que ya todo estaba resuelto. Después del río Jordán había tremendos desafíos. ¿Ahora era cuándo? Ahora era cuando esos hombres de guerra que están ahí preparados iban a entrar, y ahora cuando Dios les iba a dar esas ciudades. Ahora, qué detallazo el de Dios, antes de tú entrar a una cosa de esas, a una misión de esas, tener una maravilla como estas que te recuerda con quién es que vas caminando. Y es Dios diciéndole, no te olvides con quién vas. Que es, si vas conmigo, como estábamos diciendo al principio, vamos bien. Así que, si esto es así, ¿ustedes creen que este Dios de las maravillas ha cambiado o actualmente podemos seguir diciendo que es el Dios de las maravillas? ¿Qué creen ustedes? Claro. Dígalo, Valentina, dígalo. Absolutamente, absolutamente. Es increíble, cada vez que leemos la Biblia encontramos tantos milagros, pero yo sé que hoy en día todavía pasan milagros, porque a veces decimos, no, es que Dios ya no hace milagros, pero todavía pasan, sino que la gente ahora es un poquito más dura, pienso yo. Y nos cuesta ver las cosas como milagros. A veces la gente dice casualidad, se dieron las cosas, o yo lo hice. Pues estoy de suerte. Estoy de suerte, pero no. Dios sigue haciendo milagros y maravillas en nuestra vida. Y yo alguna vez veía una frase por ahí que decía que en un mundo como en el que vivimos es un milagro de por sí que nos podamos levantar cada día. Es un milagro ya, que Dios se está cuidando a cada uno de nosotros para que podamos vivir un nuevo día, para que podamos tener nuestra familia cerca. Y de hecho, Jonathan, y disculpen, el punto no es aquí relajar el asunto, ¿no? Pero ya que estamos hablando de esto, el hecho de estar con vida es para maravillarnos por lo que Dios hace. Totalmente. Yo una vez escuché que en cierto lugar, en cierta ciudad de cierto país, de cierta parte del continente americano, para no aludir al país específico, que es que ya no le preguntaban a la gente cómo amaneció, sino cómo amaneció. O sea, porque la cosa está delicada, está complicada, ¿no? Correcto, así que la vida misma ya es para decir, wow, mi Dios es Dios de maravillas. Así es, así es. Y no solamente, y es importante creo yo recordar que no solamente nos referimos a esas maravillas como precisamente lo que estaba pasando en el Mar Rojo, en el Jordán, sino que hay una historia por ahí en el Nuevo Testamento que habla de las maravillas también en la vida cotidiana y de hecho en la salvación. Y seguramente ustedes conocen muy bien la historia del joven rico. ¿Qué pasó con este joven rico, Valentina? Él se acercó a Dios con mucha curiosidad, a Jesús con mucha curiosidad y le preguntó, claro. y él estaba escuchando, y cuando escuchaba todas las cosas que decía Jesús que había que hacer, él decía, yo sí. Yo lo hago. Sí. Y de repente Jesús se la pone un poquito más crítica y le dice, ok,
Si eso es así, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y sígueme. Y sígueme. Pero aquí es donde viene la parte que más me llama la atención. La reacción que esto provocó en la gente que estaba al lado. Y dijo, Dios mío, ¿y entonces quién puede ser salvo? Porque si las condiciones son estas, es que humanamente hay cosas que es muy difícil de Eran palabras mayores, ¿no? Claro. Lo que Dios le estaba pidiendo eran palabras, porque si algo le duele a un ser humano es el bolsillo, ¿viste? El bolsillo, claro. Wow, sí, señor. Y los bienes que a mí me gusta verlo como que a veces, pastor, no es ni siquiera el dinero, sino la tranquilidad. Y que en este mundo donde para todo necesitas plata, porque es así, para vivir necesitas plata, eso te da cierta tranquilidad. Y abandonar esa tranquilidad cuesta. Pero entonces, cuando Jesús ve a todos inquietos y empiezan todos a decir, no, ¿y entonces quién va a poder salvarse si estas son las condiciones? Aquí Jesús vuelve y suelta otra vez las claves. Esa es... Sí, total. ¿Qué clave nos suelta ahí, Valentina? No, pues después de que ellos se preguntan eso, Jesús dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Sí, total. Y eso es súper fuerte. Pero Dios no habla de la persona rica como tal, sino que habla, para mí, lo que yo entiendo, es porque cuando nosotros nos sentimos cómodos, cuando nosotros no nos falta nada, muchas veces nos olvidamos de quién es Dios y pensamos de quién dependemos. Todo está solucionado, no me falta nada, todo lo tengo, cualquier cosa la puedo comprar. Y muchas veces el corazón se vuelve duro. Entonces Dios no está hablando de tal como la persona, sino que normalmente suele pasar que cuando nosotros estamos muy cómodos, claro, dudamos o no dudamos, pero nos alejamos. La Biblia no tiene nada contra la riqueza. Hay personas ricas que hicieron una labor maravillosa. Sí. Pero aquí es donde viene el punto que a mí me impresiona, es la respuesta de Jesús. Claro, yo quisiera hacer el enlace porque este episodio se encuentra en varios de los evangelios. El Señor dice, es más fácil, haciendo el enganche con lo que acaba de mencionar Valentina, es más fácil que entre el camello por el ojo de la aguja que un rico al reino de los cielos. Es más fácil representa que también es posible. ¿Sí? Pero cuando Jesús, en el contexto explícito o específico del que estás manejando la pregunta, el Señor lanzó una declaración que nos debe confortar. Exactamente, y Jesucristo declaró, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. En otras palabras, para Dios no hay nada imposible. Cualquier persona, el rico, el encumbrado, el malo, el malísimo, si viene al Señor y se rinde a Él, no hay imposibles para Dios. Dios hace una obra maravillosa en el corazón de esa persona. Entonces esas maravillas no quieren decir que tengas que ver un río cómo se parte en la mitad. Simplemente ver el carácter, cómo Dios es capaz de cambiarlo. Cuando para ti es supremamente difícil, ya es una maravilla completa. Es que si hay un milagro que el cielo celebra, Valentina, Jonathan, si hay un milagro que el cielo celebra con fiesta, es la conversión de una persona. Sí. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Así que estamos frente al Dios de maravillas que nos permite en este momento volver a estirar el simbolismo de una nación que está entrando a una Canaán terrenal, que es símbolo de la Canaán celestial que Dios ha prometido para todas las generaciones que finalmente hayan echado su suerte con Él. Entonces el Señor, a nosotros que todavía estamos de este lado del Jordán, nos está diciendo, señores, también con ustedes se hará maravillas. Por lo tanto, no hay imposibles para Dios. Lo único que ustedes deben hacer es poner su confianza en Él, amarle de todo corazón y como consecuencia escuchar su voz y ponerla en práctica. Todo lo que Dios diga, que sea nuestra práctica, nuestra acción de vida, y entonces veremos esas maravillas materializarse en nuestras vidas. Y ahí venimos entonces a una situación que yo creo que marca mucho la sociedad actual, y es el tema de lo que hablamos al principio, cómo olvidamos de fácil y la falta de memoria que tenemos. Y yo creo que hoy en el tiempo que vivimos lo podemos decir con mayor seguridad, porque tal vez de las grandes crisis de la humanidad creímos que íbamos a salir mejores, pero pasan algunas generaciones y parece que hubiéramos olvidado por completo. Hay una frase que algún día yo escuchaba también que decía que parece ser que la única lección aprendida de la historia es que no aprendemos nada de ella. Total. Porque precisamente recurrimos a los mismos errores y volvemos como humanidad, estoy hablando y personalmente también, caemos muchas veces en las mismas equivocaciones.
Dios dio instrucciones exactas en este momento para decirle a los hijos de Israel, el pueblo de Israel, que recordara esto que les estaba pasando. ¿Cuáles fueron esas instrucciones? Pues ahora lo que yo tengo en mi mente es algo muy importante que me pareció muy bonito, y es que Dios les pide que recojan piedras del río para construir un monumento, para que lo recordaran y para que cuando su descendencia también viera ese monumento pudiera recordar y le pudieran de vuelta contar todas las maravillas y todo lo que ha hecho Dios en la vida de todos los israelitas y en toda la historia del pueblo de Israel. Eso es absolutamente correcto, y ahí viene una palabra muy importante que es usar esto como señal, usarán esto como señal, ese monumento que están haciendo en una señal que, como bien dice Valentina, tiene como final que otras generaciones vieran eso y preguntaran ¿y esto por qué? Y ahí podían ellos apropiarse de la experiencia que habían vivido sus padres. Ahora, ¿qué otras señales nosotros vemos bíblicamente hablando que han pasado en esta historia? Por ejemplo, las plagas eran una señal de que solamente hay un Dios verdadero. Y lo estudiamos, lo conversamos ampliamente. Dios está dando una señal clara. A una población llena de dioses, no hay nada que puedan hacer contra este Dios. Y este Dios es el único Dios verdadero. Después vimos otra señal muy poderosa que era esa sangre en la puerta de los hebreos. Y en los postes de las puertas. Que también lo estudiamos. Ahora, hay dos que hoy siguen vigentes, que a mí me encantan. Y yo no sé si a veces como que las tendemos como a volver menores por la cotidianidad. Una de ellas es el arco iris, por ejemplo. Nosotros hoy vemos una señal que es directamente puesta por Dios para recordarnos su pacto. Y hoy todavía se despliega después de una lluvia, después de ciertas características específicas, se despliega esa señal. Y no debemos olvidar por qué está ahí. Pero hay otra que me parece también súper importante, el sábado. ¿Cómo es el sábado una señal para nosotros hoy? Bueno, en el libro de Ezequiel, justamente el Señor dice que ha puesto el sábado como una señal entre Él y su pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios? Todo el que decida obedecerle, amarle y obedecerle. Ahora, a mí me gusta muchísimo el hecho de que estamos entrando en este momento al estudiar la palabra del Señor en el episodio del cruce del Jordán. En el recuerda y en no olvides. De hecho, el cuarto mandamiento de la ley de Dios inicia con esa expresión, acuérdate. Dijimos antes de entrar a la programación formalmente, que el ser humano tiende mucho a olvidar, ¿no? Tiende mucho a olvidar. Y el Señor es un pedagogo insuperable. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y Dios crea o establece el sábado pensando en el ser humano. Él es el Señor del sábado, pero lo hace pensando en el bienestar del ser humano. De hecho, lo ubica. Yo tengo un tema relacionado, yo le puse una vez un tema de mayordomía. ¿Qué es mayordomía? Es la administración sabia de la vida. Yo titulé ese tema, Ubícate. Porque nosotros somos mayordomos, no dueños. Eso es interesante, ¿no? Sí. Somos mayordomos, no dueños. Y aquí el Señor nos permite también ubicarnos. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todo lo que existe y el mandamiento lo menciona. Sí, a mí me llama la atención que es el único mandamiento que dice acuérdate. Sí. Porque Dios sabía que la raza humana iba a querer olvidar el sábado. Definitivamente. Y fíjate que es una institución establecida por Dios a la que Satanás le tiene especial aversión y ha tratado de sacarla del paso a toda costa. De hecho, mencionaste el arco iris. Y lastimosamente también con el paso del tiempo se le ha dado un sentido o relacionado con algo que Dios no respalda, porque el arco iris como tal es una señal que aparece en el firmamento para recordarle al ser humano que Dios prometió que la tierra no volvería a ser destruida con un diluvio como sucedió en aquel tiempo. Y el sábado nos da la bendición de saber que nosotros tenemos un origen y debemos ubicarnos. Hay un creador, un legislador, y nosotros somos los creados y los legislados. Así que si nos ceñimos a lo que el creador y el legislador establece, vamos a ser beneficiados porque todo lo que Dios hace es pensando en nuestro bienestar. Correcto, y ahí yo quisiera marcar una diferencia en algo, porque uno ve estas señales y yo creo que hay dos formas de tomárselas. Una de ellas, por ejemplo, con el sábado, yo creo que es un excelente ejemplo de eso. Es simplemente volverlo una rutina religiosa. Y yo creo que muchas veces caemos en eso. El sábado es una de las cosas muy importantes para Dios, pero también desde el punto de vista relacional.
Dios nos deja eso porque quiere tener una relación con nosotros, porque quiere que semanalmente tengamos un momento donde nos volvamos a encontrar con Él como esa persona especial. Entonces ahí nosotros tenemos que escoger si vamos a tener estas señales como una experiencia viva donde yo me apropio de ellas, donde yo vuelvo a la fuente, donde yo vuelvo a recargar energías, o simplemente se vuelve algo, una costumbre repetitiva y un poco muerta. Rutina. Una rutina, exactamente. Dios no le gusta nada que se vuelva simplemente rutinario. Yeah. Dios quiere que todo lo que hacemos con Él tenga un sentido y que todo lo que hacemos con Él sea del corazón, no simplemente porque se volvió costumbre. Ahí el reto ya es nuestro. Claro. Ahí el reto es nuestro porque de parte de Dios están dadas las condiciones para que sea un asunto de relación. Por eso es que el proverbio en el capítulo 3 dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Así que ya ahí depende de nosotros porque Dios es novedoso. A Dios no le gusta la rutina. A Dios le gusta lo hermoso, a Dios le gusta la variación, a Dios le gusta lo bonito. Y ahí entonces va a depender de nosotros en que vayamos con una actitud similar y entonces haya una relación de doble vía, Dios y nosotros, nosotros y Dios, para que el sábado sea justamente eso, algo delicioso, algo bonito, y que podamos en esa relación pues estrechar más nuestra identidad con Dios. Claro, y así es, y acordarnos y recordar qué es lo que nos está diciendo esta historia. Ahora, más allá del Jordán y más allá de lo que estamos leyendo en las maravillas de la historia y trayéndolas a nuestra vida cotidiana, ese cruce en el Jordán, igual que el cruce en el Mar Rojo, tenía un simbolismo más allá de lo que estaba pasando ahí. Me encanta a mí que esos dos momentos, tanto el cruce del Mar Rojo como el Jordán, marcan un cambio de estatus en el pueblo de Israel. En el Mar Rojo dejan de ser esclavos y se vuelven un pueblo libre. Y en el Jordán dejan de ser esa nación nómada errante que llevaba 40 años vagando en un desierto para ahora constituirse realmente en la promesa, en la nación que Dios había prometido. ¿Será, ustedes creen que hoy para nosotros, cuando decidimos tomar la misma decisión que el pueblo de Israel en ese momento de seguir a Dios, también hay un cambio de estatus o no? Amén. Sí. En nuestro caso yo diría pasamos incluso de muerte a vida. Y eso ya es... Ese es el cambio de estatus más grande. El más grande que hay. Porque sin Dios estamos muertos. Pero cuando el Señor llega a nuestra vida y nosotros lo recibimos, pasamos de muerte a vida. Así que hay un cambio de estatus y de hecho, por supuesto, también ocurre lo mismo. De la esclavitud del pecado ahora vamos a la libertad en Cristo Jesús, ¿cierto? Y ya no andamos por ahí del timbo al tambo para no decir que somos nómadas espirituales también, sino que nos establecemos y formamos parte de un pueblo que a su Dios conoce. Amén, amén. Y ese es el cambio de estatus más impresionante, pastor, completamente de acuerdo. Cerrando un poco la conversación, lo que hemos venido hablando hasta el momento, las maravillas que vimos, cómo eso es práctico para nuestra vida. ¿Ustedes creen que hoy vivimos en un mundo que está más expuesto que nunca a olvidarse de Dios? ¿Creen que eso es un riesgo grande hoy? Hay muchas distracciones. Hay muchísimas. El enemigo se ha puesto la tarea de inventarse 1000 cosas, por decir algo. Para todo hay una distracción. El mundo hoy en día, yo me quedo asombrada con cada cosa nueva que hay, cada cosa nueva que sale, cómo el enemigo atrapa todos nuestros sentidos. Y todo eso juega en contra si nosotros no ponemos a Dios primero. Claro. Porque fácilmente nuestros sentidos se van por otro lado y terminamos metidos en cosas que nos alejan de Dios. Y muchas veces ni siquiera cosas malas per se, pero si nuestro tiempo, si todo lo que dedicamos es solo a esas cosas, pues nos vamos a alejar. ¿Y cuántas personas hoy no vemos en busca de esa felicidad, en busca de esa paz? Ahí yo creo que Dios, en su misericordia, Él no se guarda secretos para Él. Claro. Él nos da la información tal cual como debe dárnosla. Así lo que nos está diciendo es, el que me decida seguir va a encontrar la victoria por ahí, seguro. Sí. Me gustó muchísimo que Valentina acaba de mencionar los sentidos. A través de los sentidos nosotros somos formados o deformados. Cualquiera de las dos va a ocurrir. O somos formados o somos deformados. Y bueno, se consideran los sentidos como las avenidas del alma. Y una avenida es la que conduce de cualquier punto de la ciudad al centro de la ciudad. Entonces, los sentidos del ser humano perciben del entorno todo lo que existe y lo trae al centro de la ciudad, a la mente, al corazón, bíblicamente hablando. Y ahí es donde nosotros debemos tener los ojos bien abiertos para que cualquier cosa no fluya por las avenidas de nuestra alma,
para que no llegue cualquier cosa al centro de la ciudad, porque lo que llega al centro de la ciudad o te va a favorecer o va a ir en tu contra. Yo voy a dejarle un desafío a las personas que están ahorita conectadas con nosotros y que estoy seguro van a hacer su propia evaluación. Y voy a abrir mi corazón acá porque me ha pasado. Imagínense ustedes estos dos cuadros. Pasar hasta altísimas horas de la noche o de la madrugada viendo X programa en la televisión. Tú sabes, la pantalla, la luz y la cosa, y uno está ahí concentrado, mirando, así sea un sermón. Mira lo que me voy a meter. Así sea un sermón, un concierto de música sacra de esos que elevan el corazón a Dios, pero se conjugan dos cosas. Una, la pantalla, las luces, el cerebro ya está trajinado de todo el día, ya deberías haber dormido unas cuantas horas, y entonces ubícate en ese cuadro, en el mejor cuadro, un concierto que eleva el corazón a Dios, o eso pretende, un sermonazo como cualquiera no se pudo haber escuchado durante meses, pero a altas horas de la noche con la pantalla, las luces apagadas porque los niños están durmiendo o mi hermano está durmiendo y contrasta eso con sentarte a la orilla de un lago después de haber dormido tranquilazo toda la noche y mirar que el sol está saliendo. Compara esas dos situaciones y elige por ti mismo, con tu propia evaluación, cuál te conviene. Yo estoy seguro que no hay discusión. No hay como sentarse a la orilla del lago después de haber descansado una noche tranquila y mirar ese sol naciente. Qué cosa tan espectacular, con todos los sentidos en su justo lugar. Las distracciones, Valentina. Y fíjate que son distracciones desde el punto de vista que interrumpen nuestra relación con Dios, con nuestro propio prójimo, con nuestros propios amados, y nos ponen en otra onda. Necesitamos volver a Dios. Amén. El problema, Jonathan, el problema, Valentina, que yo tengo, que tenemos todos, el gran riesgo que tenemos es que nuestra tendencia es separarnos de Dios. Y hoy leí una noticia que desgarró mi corazón. No sé si es amarillista, no sé qué tan cierta sea, pero está sucediendo. Se espera que en los próximos años, en Estados Unidos, se cierren 15,000 templos aproximadamente, donde hoy todavía medio humea alguien que va allí a cantar un himno y a leer un texto de la Biblia, porque los templos están quedando vacíos. Y las gran preguntas son, ¿es que entonces no estamos haciendo bien las cosas? O más bien la reflexión sería, las distracciones y el mundo se están apoderando y se están convirtiendo en el Dios de nuestros días. Entonces, pastor, podemos concluir que la cosa está clara. El mensaje está claro. Mantengámonos cerca de Dios. El resto de batallas, el resto de desafíos, todo lo que venga después, la batalla es de Él. Si nosotros estamos acompañados por Dios, la batalla será de Él. Y qué bueno que estas historias nos ayudan a saber que los recursos de Dios son completamente ilimitados. Así que ahí podemos estar confiados. Amén. Así que les agradecemos una vez más por acompañarnos en el estudio de hoy, en la conversación que tuvimos hoy. Espero que sea de crecimiento para ustedes como lo es para nosotros sentarnos aquí cada semana. No queremos irnos sin antes, pastor, recordar una invitación que tenemos para las personas que nos escuchan. Sí, tenemos en nuestras redes una semana de salud mental supremamente importante. Queremos animarles a que vayan a nuestro canal de YouTube y se apropien de esos mensajes que van a generar un impacto positivísimo en la vida de todo el que se exponga al mensaje, y uno como padre o como amigo, motivar a la gente para que se conecte, para que lo vean, porque la verdad es que hoy, si algo se necesita, es tener buena salud mental. Claro que sí, excelente. Así que con eso nos despedimos. Espero nos podamos ver en una próxima. Ya saben, dejen sus comentarios y la próxima semana nos veremos de nuevo aquí en Lighthouse Studios.